Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy nos toca número 33, con el tema de Dios trabaja con el justo. Ya vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, del versículo 26. Voy a leer esta palabra, así dice: Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿yo cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees en todo corazón, bien pues. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta el versículo 40 he leído. Maravilloso es que cuando el Espíritu Santo del Señor llegó en el corazón de los justos, en aquel entonces, y los justos estaban predicando el evangelio, también trabajando el Espíritu Santo del Señor fuertemente. Por eso, uno de diácono, entre 7 diáconos, en la iglesia primitiva, en aquel entonces, diácono Felipe estaba haciendo como predicador.
No solamente él estaba contando sobre dinero, ofrenda, sino que en aquel día, ¿no?, estaba predicando la palabra de Dios. Por eso, a través de su predicación, mucha gente estaba recibiendo la salvación. Pero de repente, el Espíritu Santo del Señor estaba empujando a Felipe para que él fuera al desierto. Imagínense, ¿no? Ahora ya en una ciudad, mientras tanto que él estaba predicando el Evangelio, recibiendo la salvación, por tiempo ya estaba recurriendo, ¿no? Pero el Espíritu Santo del Señor le empujó a desierto donde no vive ninguno. Entonces, ¿quién puede caminarlo? Dejando el trabajo donde estaba predicando el Evangelio, yendo caminando hacia rumbo desierto, es poco difícil. Pero en aquel entonces hay un eunuco que tenía gran poder, porque la reina, como dice Candace, el versículo 27 sale, ¿no?, su nombre exacto, Candace, así dice, reina de Etiopía. Entonces ella estaba encomendando sobre financiera, economía del país. Por eso, como es uno de, como ministro, así podemos decir, ¿no? Pero tal persona solamente quería adorar a Dios, llegó al templo de Jerusalén. En esa época no había funcionando el avión. Por eso solamente tenía que usar carro de caballo. Pero ¿cómo estaría ruta en esa época, hace como 2000 años atrás? Ya era difícil, ¿no? Caminar, correr, no sé muy bien cuántos días estaba llevando, pero casi como 20 o 30 días, ¿no? Estaba viajando largamente. En aquel entonces, siendo eunuco, teniendo un deseo de entrar en el templo de Dios para adorar al Señor, tal persona tenía gran deseo de ver a Dios y encontrar a Dios. Pero ¿sabe qué? Siendo extranjero, además eunuco, no podía entrar en el templo de Dios. Era prohibido. Solamente hasta patio. Creo que se decepcionó su corazón porque ya malgastó tiempo y dinero. Por eso creo que él estaba comprando un libro, el libro de Isaías, ¿no? Mientras tanto que estaba regresando a su país, Etiopía, ya empezó a leer. ¿Sabe que la gente cuando monta en el carro de caballo, saltando, y no puede leer tranquilamente? Pero él estaba leyendo hasta Isaías capítulo 53. Es decir, que ya estaba leyendo bastante, desde el capítulo 1 hasta... Poco a poco estaba leyendo la Biblia. Se encontró esta parte, el versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Significa que ya él estaba leyendo donde estaba apareciendo acerca de la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Dios había anunciado el Evangelio al profeta Isaías antes de nacer Jesucristo como
700 años atrás. Pero después de morir Jesucristo, leyendo esta palabra, este eunuco estaba teniendo mucha curiosidad. ¿A quién se refiere el que estaba siendo juzgado, golpeado y teniendo llaga? Pero leyendo la Biblia se encontrará, como dice, Jehová le cargó todos nuestros pecados. Aunque él quería encontrar la verdad y comprender lo que está escrito, pero él no podía comprender. Por esa razón, Dios envió el Espíritu Santo del Señor al diácono Felipe para que Felipe viajara al desierto donde estaba cruzando junto. Justamente, ¿no?, cuando Felipe llegó en esa ruta, el carro de caballo, tucuduc, 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 ¡ya!, se encuentra. Si hubiera cruzado, ya se va, ¿es cierto? Justamente Dios está controlando. Además, estaba escuchando lo que estaba leyendo. Creo que con gran voz estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿Y qué significa? Así estaba. Por eso Felipe se acercó, le preguntó esta forma de decir: ¿entiendes lo que lees? Imagínense, ¿no? Si alguna persona está leyendo un libro, pero se acerca a alguien y luego, ¿entiendes lo que está leyendo? Como si fuera un hombre sin educación, está molestando, ¿no?, menospreciando. ¿Cómo sabe lo que está entendiendo o no lo que está entendiendo? Pero seguramente diácono Felipe ya sabía que sin la ayuda del siervo de Dios o sin la ayuda de un justo, no podrá comprender acerca del Evangelio. Por eso le pregunto. Es una maravillosa, ¿no? Porque antes de entender el Evangelio, está siendo como ciegos espiritualmente y sordos. Por eso sí o sí tiene que escuchar el Evangelio por medio de un salvo. Además, este eunuco ya tenía humildad de su corazón, porque teniendo gran capacidad, como si fuera ministro, ya alguien le molesta, entonces ¿cómo va a decir? Fuera, fuera, no me moleste, ya, parece que mendigo, y entonces ya, siervo, dele una moneda, nada más, chao. Así va a rechazar, es cierto, teniendo orgullo, no va a pedir favor. Pero él decía, ¿cómo decía? El versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Eso es la verdad, ¿no? Alguien si no me enseña, ¿cómo yo puedo saber? Es correcto, ¿no? Porque está escondido el misterio está escondido en la Biblia. Todos son misterios. Por esa razón, alguien tiene que descubrir. Mire, esta palabra está escrito 700 años antes de Cristo. Ya Dios estaba profetizando que Jesucristo iba a ser juzgado, también iba a ser crucificado, iba a ser derramado toda la sangre, por su sangre nos justificará. Aunque usted es como eunuco, siendo como gentil, pero incluye el pecado de usted, Jehová le cargó para que usted fuera como justo ante el Señor. Por eso empezó
a predicar el evangelio desde esta palabra, ¿no? Mientras tanto que él estaba escuchando, ya entendió que Jesucristo era Salvador, quien llevó todos sus pecados. Por eso él estaba pidiendo: Señor, allá está agua, yo quiero recibir el bautismo, porque no por bautismo será salvo, sino que de primero puede recibir la salvación por entender el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. O sea, busquemos una palabra, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Maravillosamente que Dios nos enseña que en el cielo hay el templo de Dios. También Jesucristo fue levantado como sumo sacerdote. Luego Él entró en el lugar santísimo, como lo que está escrito en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, cualquier persona quiere creer en Jesucristo, tiene que creer en esta palabra, porque eso es lo que había hecho redención eterna para que nosotros fuéramos salvos, renacidos, justos ante el Señor. Solamente necesita aceptar la obra de Jesucristo. Por eso este eunuco, por escuchar el evangelio por medio de Felipe, ya recibió la salvación, recibió el perdón eterno por creer en la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo una sola vez para siempre había limpiado, cancelado todos nuestros pecados. Ya nos salvó. Por eso él estaba teniendo corazón limpio ante el Señor. Por eso quería recibir bautismo. Bautismo es la ceremonia de sepultura. Antes de morir físicamente, ya puede sepultar. Sumergiendo dentro de agua, ya puede creer que esta persona maldito que había andado con Satanás, creía solamente en su pensamiento, andando en su propio mundo. Pero por corriente de agua ya está pasando, corriendo, desaparecido, sepultado, saliendo del agua. Ya va a vivir por la fe. Porque más el justo vivirá por la fe. Este sentido, no por recibir la salvación por medio de bautismo, sino que después de ser salvo, purificado, limpiado, recibiendo perdón eterno, ya puede recibir bautismo. Es muy importante. Además, después de recibir el bautismo, ¿no? Esta palabra me da mucha curiosidad, ¿no? Porque Dios hizo una cosa maravillosa. Como dice el versículo 39 de Hechos capítulo 8, ¿no? Ahora ya volvamos. Hechos capítulo 8, el versículo 39. Así dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué raro. Arrebató. Significa que estaba perdiendo tiempo, ¿no?, para predicar el evangelio en una ciudad. Por eso, para llegar
al desierto ya estaba caminando, ¿no? Pero después de salvar, dando bautismo, Dios arrebató Felipe, llevó otra ciudad, dejó, como si fuera dron, dron celestial. Qué raro, ¿no? Salvando, llevando, ya, traslado, pa. ¿Cuántos minutos llevando? No sé muy bien. Sale solamente una vez, no todo el día. Si hubiera surgido muchas veces, entonces en este siglo alguien está esperando. Señor, lléveme allá a Seúl, Corea, sin pagar nada de pasaje de avión. Pero maravillosamente surgió así. Además nosotros podemos ver, ¿no? Este eunuco perfectamente recibió la salvación, recibió bautismo, pero sin tener el siervo de Dios, la iglesia, no más trabaja el Espíritu Santo del Señor en su vida. Si hubiera acompañado el Espíritu Santo del Señor y también con el siervo de Dios, ya iba a levantar la iglesia en Etiopía. Mucha gente iba a escuchar el Evangelio, iba a recibir la salvación. Pues hoy en día también es muy importante, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, algunos se apartan, algunos no quieren escuchar más, pero algunos siguen aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios ya más seguro y para tener certeza de la salvación y también más seguro de tener la fe verdadera para servir al Señor. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos unir juntos escuchando la palabra de Dios. Hoy en día nosotros podemos ver que Dios está bendeciendo a los que están escuchando la palabra de Dios. Como igual que eunuco, tanto quería descubrir la verdad, pero por sí mismo no podía. Por eso Dios le presentó el siervo de Dios, Felipe. Hoy en día también, sin encontrar siervo de Dios, no puede aprender la palabra de Dios verdadera. Espero que nos bendiga, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Nosotros podremos ver el día lunes otra vez. Gracias. Hasta luego. Adiós.